Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Disruptiva, el espacio de la transformación, el liderazgo y la innovación. Hoy con un programa especial, porque hablaremos de las ciudades y los territorios inteligentes, qué está pasando en el mundo y, por supuesto, qué está pasando en nuestro país. Bienvenidos. Ciudades que cuidan, ciudades que innovan, ese es el leitmotiv de la campaña Expo Bogotá 2023, que por primera vez se realiza en la capital del país. La ciberseguridad es la práctica para proteger la información digital, los activos y los dispositivos en las organizaciones. Hablamos con Roberto Suzuki de Fortinet, que nos explica cómo se estructura en cada una de estas compañías. Todos nosotros como personas tenemos que estar preocupados con el tema de ciberseguridad. Ahora, llevando eso a un nivel más amplio, creo que también hay una percepción de que ciberseguridad es solo un tema para grandes compañías, lo que no es correcto, porque nosotros de hecho tenemos datos que indican que más de 2/3 de ciberataques de hecho impactan pymes, ¿no? El gran tema es que lo que nosotros vemos en las noticias son grandes compañías siendo atacadas porque son las noticias que generan el interés del gran público, pero realmente lo que nosotros vemos es que igual compañías de cualquier tamaño, de cualquier vertical, cualquier segmento, sea gobierno, sea iniciativa privada, son blancos de ciberataques. Entonces todos tienen que tener ahí una preocupación, implementar ahí soluciones o medidas para estar preparados contra un ciberataque. Hay diferentes tipos de ciberataques que existen, ¿no? Y de hecho hay diferentes motivaciones en cuanto a por qué se lanza un ciberataque, ¿no? Hay ciberataques, por ejemplo, entre naciones, donde el intento es que una nación quiere de alguna forma impactar la otra, y eso es un poco lo que nosotros estamos viendo en los conflictos entre Rusia y Ucrania. Es un ejemplo donde aparte de toda la parte, digamos, de los conflictos físicos también, o todo un conflicto cibernético entre estas grandes naciones. Pero igual hay en su gran mayoría lo que nosotros vemos, hay ciberataques que tienen como motivación la parte económica financiera. O sea, los ciberatacantes están tratando de obtener una ventaja y de hecho uno de los ciberataques más populares o conocidos es uno que se llama ransomware, donde el ciberatacante toma el control de la máquina de la víctima y pide un rescate para que él provea la contraseña para que la víctima pueda tener control a través de sus datos y de sus sistemas. Yo creo que las recomendaciones son iguales para todos, ¿no? El gran tema es que uno de los grandes puntos que nosotros tratamos de mencionar es que no existe una sola solución que va a brindar 100% de protección. Eso es un mito, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciberatacantes tienen diferentes técnicas, tienen diferentes recursos que ellos pueden utilizar para lanzar un ciberataque, ¿no? Eso puede ser algo súper sofisticado, utilizando ahí diferentes técnicas de programación, pero igual puede ser algo tan sencillo como lanzar una memoria USB en la calle y decir, acá tienes los secretos de la compañía X, ¿no? Y la persona queriendo saber los secretos de una otra, enchufa esta memoria en su computadora y es ciberatacada. Entonces es pensar siempre que es importante pensar dos veces, debo clicar en este enlace, debo abrir este website, debo abrir este correo o este archivo. Esas son preocupaciones que todos tienen que tener tanto en su parte personal como su parte profesional. Eso se aplica a la parte de pymes como grandes empresas. Bueno, Fortinet es una compañía basada en Estados Unidos, líder en el segmento de ciberseguridad. Nosotros contamos con un portafolio de más de 50 productos de ciberseguridad
Y en particular yo lidero un grupo para América Latina que es responsable por crear estrategias de apoyo a clientes en cómo proteger sus entornos de producción, sus entornos, lo que nosotros llamamos OT. La transformación digital no llega de un momento a otro. Es necesario cambiar la comunicación con los grupos de interés, pero también es necesario actuar y pensar de manera distinta. Continúa aquí en Disruptiva, por Telamiga Internacional. En la actualidad se construyen nuevos modelos de inclusión social para las comunidades digitales. Así nos lo presenta José Acuña, de Infomedia. Nuestra compañía lleva 26 años en el mercado, somos una compañía de innovación y en este momento estamos acá hablando de lo que significa Smart City colaborativo. El Smart City colaborativo tiene que llevar a que todos estemos preocupados por poder conectar a las personas con su entorno y con las necesidades. Nosotros estamos hablando de comunidades digitales y cómo a partir de las comunidades digitales queremos aportar con nuestro conocimiento y experiencia y con nuestra plataforma para que si, por ejemplo, yo tengo una universidad y estamos hablando de hacer un proceso de transformación digital para la universidad, es porque estamos buscando cómo facilitar desde lo digital para que los estudiantes puedan conectarse mucho más fácil con su entorno. Y cuando hablamos de entorno, entonces no solamente hablamos de la universidad como los edificios que la conforman, sino todo lo que pasa fuera de ella. Y cuando hablamos de comunidad, entonces estamos buscando la manera de cómo conectar a la universidad y a los estudiantes con los vecinos del barrio, porque son los vecinos del barrio los que viven y se nutren de todo lo que está pasando. Pero a su vez la universidad también se beneficia porque sus estudiantes tienen comodidad y facilidades de tener servicios que no los pueden encontrar dentro de la universidad. Un ejemplo, la señora que prepara los alimentos, la señora que renta la habitación, el señor que presta sus servicios de parqueadero, que eventualmente va hasta ciertas horas, etc. Entonces, desde nuestra perspectiva, tenemos que buscar hacia futuro que las ciudades se vuelvan colaborativas. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Tenemos un propósito. Nuestro propósito es hablar de inclusión social digital. Cómo a partir de la inclusión social digital vamos a impactar a los estratos 1, 2 y 3 que hoy comercializan sus productos y servicios pero de una manera informal. Y queremos que mañana lo hagan desde la perspectiva digital porque por geolocalización todos tenemos que ver con el entorno en el cual vivimos. Nuestra plataforma permite hoy que podamos digitalizar los espacios. Entonces, hoy estamos en un centro de convenciones y estamos en una feria donde todas las empresas de tecnología tienen hoy presencia física. El ideal es que yo me pudiera mover alrededor de este espacio y pudiera ver lo mismo, pero desde el espacio digital. Cuando nosotros hablamos de digitalizar la universidad o las universidades, es porque las universidades son muy complejas. Muchísimos edificios, mucha gente entrando y saliendo, con unos sistemas de control que ya son obsoletos, pero a su vez, donde un usuario todavía habla del carnet. Y esto es un carnet tradicional, no un carnet digital. Y el ideal es que ni siquiera existiera carnet, porque para eso yo puedo hacerlo de diferentes formas, pero también facilitar que un estudiante pueda interactuar a través de nuestra plataforma para tener todos los servicios dentro de la universidad o fuera. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con una universidad con la cual estamos generando un producto mínimo viable que después esperamos replicar en otras universidades. Lo mismo estamos haciendo en los parques recreativos y arrancamos con una primera experiencia en una caja de compensación, hoy estamos trabajando en 2 cajas de compensación y hoy estamos digitalizando un parque temático que se llama Parque Caribe Aventura. Y el Parque Caribe Aventura, que queda entre Cartagena y Barranquilla, va a tener una experiencia 100% digital. Desde la compra de la boletería, los sistemas de reconocimiento facial para facilitar el acceso, un sistema de manillas para que si un niño se pierde podamos ubicarlo fácilmente, una billetera virtual para que la gente pueda hacer compras al interior, hacer la reserva de mesas en los restaurantes,
la reserva en una atracción o simplemente el pedido a domicilio dentro del parque. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Empezando a digitalizar comunidades. Ojalá mañana podamos digitalizar una comunidad que se llame el Estadio El Campín, porque el Estadio El Campín tiene todo que ver con la comunidad en la cual los barrios que están alrededor se ven impactados cada vez que hay un partido de fútbol. Y así mismo pasa en todas las ciudades. ¿Qué está pasando hoy en las ciudades? Se están llenando de aplicativos móviles. Eso no tiene sentido. Entonces, yo no tengo ni idea, ni he hecho un inventario cuántos aplicativos tiene Bogotá, pero tiene más de 3. Debería haber uno solo, que permita conectar todas esas funcionalidades en una única plataforma. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de transformación digital y de inversión en tecnología y de innovación, hablamos de que se requieren altos presupuestos de inversión, donde el gobierno no tiene la plata para hacerlo. No va a ser suficiente, no va a haber plata en el mundo que permita que un gobierno como el de Colombia pueda hacer inversiones en transformación digital. Por eso es importante convocar a empresarios, a la empresa privada, a la banca, a las empresas de servicios, de alimentos, porque todos tenemos que ver en un ecosistema digital. La transformación digital supone más que tener una página web o una tienda en línea. Continúa aquí en Disruptiva, por Teleamiga Internacional. Bogotá viene trabajando en un proceso de renovación urbana que se construye y se reconstruye permanentemente. Una de las entidades que lidera este proceso en la capital del país es Renovo. A ver, este momento lo hemos llamado renovando la renovación. Básicamente es el resultado de un proceso de transformación de una empresa que antes se llamaba La ERU en una empresa realmente competitiva y comprometida con mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Nosotros tenemos un rol muy importante y es hacer la renovación de la ciudad. ¿Eso qué significa? Eso significa traer lugares que han perdido su capacidad y se han deteriorado en el tiempo por las dinámicas urbanas, volver a darles una nueva vida, ponerlos en valor, y eso es lo que se llama la renovación urbana. Ahora, eso se hace con la gente dueña de esos territorios, con la gente que habita esos territorios y también de la mano de los desarrolladores inmobiliarios privados. Entonces, Renovo tiene un gran compromiso de sacar adelante más de 25 proyectos en toda la ciudad, proyectos de renovación, repito nuevamente, donde lo más importante es lograr que haya más viviendas de mejor calidad y adicionalmente que estas viviendas estén servidas por redes, servidas por servicios, servidas por colegios, servidas por hospitales. Entonces es un proceso que involucra muchas áreas de la ciudad, muchos sectores de la economía, que además dinamiza la economía porque genera mucho empleo, y eso es lo que básicamente Renovo tiene para mostrarle a Bogotá y para mostrarle a los bogotanos. Una ciudad inteligente es una ciudad que le apuesta a que las personas no se gasten 2 horas de su vida yendo al trabajo y 2 horas de su vida volviendo del trabajo. Una ciudad inteligente es una ciudad que cuida de sus ciudadanos. Una ciudad inteligente es una ciudad que cuida el patrimonio. Una ciudad inteligente es una ciudad que cuida el medio ambiente. Y en todos nuestros proyectos están todas esas estrategias. Reutilizar edificios, reverdecer las partes verdes o zonas que han sido pavimentadas y que pueden ser renaturalizadas, mejorando la calidad de vida del aire, mejorando el funcionamiento ecosistémico de ciertos entornos, y por eso tenemos diferentes proyectos. Uno de ellos es Eupolis, que es un proyecto donde se miden las emisiones, donde se miden los colores, donde se mide la temperatura, donde se miden las sombras. Con esto lo que quiero decir es que el urbanismo y el reverdecimiento también puede medirse y se le puede aplicar analítica de datos, porque hoy en día es con eso con lo que tomamos decisiones. Nosotros en cada territorio hacemos levantamientos de cuánta gente vive, cómo viven, qué quieren, cómo se desplazan, a dónde llegan, porque todos esos son una cantidad de variables que utilizamos nosotros en las formulaciones de nuestros proyectos. No solamente es ir a plasmar en un papel en blanco lo que un arquitecto quiere, sino es recoger de la ciudadanía y de esos indicadores medioambientales y sociales que tenemos que mejorar. Pues la Bogotá de mediano y largo plazo esperamos que sea una Bogotá reverdecida, una Bogotá que le apostó al patrimonio, una Bogotá donde los sectores que se renueven no pierdan su identidad,
donde las renovaciones urbanas no generen problemas en las dinámicas económicas de ciertas actividades que suceden en ciertas zonas de la ciudad, donde se respete esas tradiciones, donde la movilidad funcione, donde todos puedan tener servicios públicos y no tengamos zonas marginales de la ciudad sin servicios públicos. Esa es la Bogotá que necesitamos construir desde Renault, con la gente y con los sectores de la construcción y sectores inmobiliarios. SKG es una empresa colombiana que ha logrado fortalecerse desde las ciudades inteligentes. Trabaja un elemento importante de la movilidad. Proyectos como este se están desarrollando en Bogotá, en Manizales, en Polonia y en España, en Europa. La movilidad inteligente recurre en dos cosas importantes. Los datos, como en todos los elementos de ciudad, han sido súper importantes dentro del proceso de desarrollo de ciudad. Hoy la movilidad inteligente está atada a tres cosas. Inteligencia se traduce en el aprovechamiento de los datos. Hoy en Colombia, en España, en el mundo, ¿qué se está haciendo en movilidad? Estamos entendiendo primero cómo se mueve la movilidad, cómo se mueve la gente dentro de la ciudad. Eso es la primera fase, entender qué pasa. Cuánta carga vehicular tengo en una vía, cuánta carga vehicular tiene el sistema de transporte público, cuánta carga de pasajeros tiene el sistema de transporte público. Toda esta recopilación de información nos permite entender el sistema para poder tomar decisiones de política pública inteligentes. Entonces, lo primero es cómo capturo esa información, cómo hago que la información sea de calidad y adicionalmente a cómo sea de calidad, cómo la aplico para la definición de política pública. Esa definición de política pública puede implicar mayores inversiones en transporte público, incentivar el transporte en bicicleta pública, cómo invierto en ciertos tramos de ciclovías. Entonces, la movilidad inteligente de hoy es el aprovechamiento de los datos de cómo fluye la ciudad día a día para poder optimizar esos movimientos del ciudadano dentro de la ciudad. Ese es el objetivo principal. Hoy desde SKG operamos varias ciudades en el mundo, no solo en Colombia. En Almería estamos haciendo una implementación. Estamos trabajando con el gobierno polaco en la plataforma central de movilidad del país. Muy orgullosamente todo con ingeniería colombiana. Y al final, ¿en qué se traducen todos esos procesos? No importa la parte del mundo que uno esté trabajando. Es cómo capturo información de calidad para entender cómo minimizo el impacto del tráfico y cómo impacto la calidad de la vida de la gente. No es lo mismo durar 2 horas al trabajo que 15 minutos. Hay países que se están dedicando a construir ciudades totalmente nuevas, totalmente diseñadas bajo un parámetro de ciudad inteligente. Desde Arabia Saudita, que tiene un proyecto súper ambicioso, una ciudad lineal, hasta Bolivia está trabajando en una ciudad inteligente en Santa Cruz de la Sierra para 500.000 personas. Con respecto a movilidad, ¿cómo se va a mover la gente? Tú vas a ejemplos como Barcelona, cada vez las ciudades son más peatonalizables, cada vez la gente quiere caminar dentro de la ciudad. Cada vez la gente quiere usar movilidad de última milla como bicicletas, temas de patinetas eléctricas. La movilidad real no está cambiándose al vehículo eléctrico. Esta es una lucha que hemos tenido durante años. El tráfico va a ser igual con vehículos eléctricos o no eléctricos. El desafío del vehículo que no contaminamos eléctrico es que al final la disposición de las baterías es un tema ambiental complejo. Entonces, la movilidad debe estar enfocada en un poco esa teoría de la ciudad de los 15 minutos, en donde yo estudio cerca, trabajo cerca, vivo cerca de mis lugares de esparcimiento, comparto con la ciudad, y cuando me necesito movilizar tengo capacidades de hacerlo de manera sencilla, de manera peatonal, con bicicletas, con patinetas, y el vehículo cada vez se está volviendo se va a volver un mecanismo en desuso. El vehículo no es la solución, los vehículos eléctricos no son. El buen transporte público y la movilidad de última milla sostenible van a ser lo que maneje la movilidad de los próximos 20, 30, 50 años. Nuestras ciudades nunca fueron planificadas con visión de largo plazo. Entonces, uno en el ejemplo de Bogotá tiene la autopista norte, que es la misma autopista hace
50 años y la capacidad de vehículos ha crecido en un 5.000 o 10.000% desde que se creó la misma infraestructura. Entonces, nunca tuvimos la capacidad de ampliar. Hoy quisiéramos ampliar la autopista a 5 o 6 carriles, pero se vuelve inviable porque las casas están alrededor. Económicamente es inviable. Entonces, yo creo que el futuro de las ciudades, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, va a estar basada en el transporte público. El metro, el BRT. El BRT es una solución que mucha gente critica, pero realmente es una solución práctica que permite funcionalidad y moverse a la ciudad de una manera relativamente económica y de una manera relativamente rápida de solución. No es lo mismo estructurar una línea de metro que estructurar una línea de BRT. Entonces, si usted me pregunta dónde está la solución de la movilidad en el mundo, en el transporte público y en densificar las ciudades. Gracias por acompañarnos hoy en este programa dedicado a la transformación desde los territorios y las ciudades inteligentes. Nos volveremos a ver dentro de 8 días con más temas relacionados con la transformación, el liderazgo y la innovación. Hasta entonces.